El objetivo del video es socializar la metodología que desarrollaremos durante el segundo periodo de nuestro proyecto Pensar es atractivo. Eh, el tema general o el concepto, ¿no?, que abordaremos en este periodo es el concepto de racionalidad social. ¿Sí? El término racionalidad pues es relativo a razón y simplemente se refiere a el uso que hacemos eh, del pensar. Cuando pensamos, pues pensamos en un lenguaje, es decir, pensamos con palabras. El uso que hacemos del lenguaje se orienta de diferente manera, ¿no? Lo usamos para pues expresarnos, ¿no? Expresar emociones, expresar sentimientos, expresar gusto, ¿sí? Entre otros. Cuando usamos el lenguaje, cuando usamos el lenguaje para tomar decisiones, cuando usamos el lenguaje para realizar elecciones, ¿sí? Para juzgar, el uso que hacemos de él, entendemos que cuando lo hacemos, pues pretendemos que hacemos un uso racionalidad del mismo. Entonces, el término racionalidad pues se refiere al modo en el que usamos el pensar cuando lo dirigimos a la toma de decisiones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay una racionalidad científica, por ejemplo, científica, que se refiere al uso que hacen los científicos, pues del pensar, de la razón para producir el conocimiento científico, ¿no? Entonces, la racionalidad se refiere a cómo usamos, ¿sí?, el pensar. Y ese cómo usamos, por ejemplo, en el caso de la ciencia, pues se describe por la aplicación del método científico, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos racionalmente el pensar, sí, les decía que pues ese uso se realiza en el lenguaje, ¿no? Cuando tomamos decisiones, ese ejercicio pues se realiza mediante razones o argumentos. Cuando hablamos de racionalidad social, entonces nos referimos a el uso del pensar, ¿sí? Cuando tomamos decisiones que afectan a la vida social. Las decisiones que afectan a la vida social son las que se producen, o algunas de ellas se producen pues en las distintas esferas sociales. Entonces nosotros reconocemos que pues en una sociedad hay una esfera económica, una esfera política, pues también hay una esfera cultural, eh, y el tema de la filosofía lo planteamos acá en nuestro estudio de la racionalidad social, porque pues la filosofía nos permite un abordaje global, pues de los distintos saberes, ¿no? No se le olvide que la filosofía es el pensar sobre el pensar. Es el pensar sobre el pensar, y en ese sentido, pues también nos permite articular a este tema, ¿sí? Por ejemplo, el saber religioso, el saber ético, el saber artístico, en fin, otros tipos de saberes. El proyecto, pues este periodo, sí, no, digamos, no lo desarrollamos en abstracto, solo no queremos conocer qué es eso de racionalidad social y cómo se relaciona lo filosófico, lo político y lo económico en el contexto de esas
ese tipo de uso del pensar, ¿no? Nos interesa abordar la racionalidad social en Colombia, en Colombia. Por eso es que pues nuestro proyecto tiene digamos dos grupos temáticamente pues se orienta como a dos fuentes de saber, ¿no? Van a haber unas lecturas y además vamos a tratar de conectar esas lecturas con la sociedad colombiana, ¿sí? Mediante la aplicación de la metodología del diario de campo, la aplicación de la metodología del diario de campo. Ahorita pues les explicaré con más detalle qué es eso. Pero en general, pues esas serían las temáticas, ¿no? Les decía que el objetivo del proyecto, perdón, de este video es socializar lo metodológico. Lo metodológico será igual en décimo y en 11. ¿Qué varía? Varían las lecturas, eh, varía el contenido pues de, de las lecturas que vamos a abordar, ¿no? Vamos a mirar este documento ahora. Es nuestra guía de trabajo en este periodo. Pues vamos a usar esta como ejemplo. Bueno, dice 11, pero digamos acá es décimo. Esta es la de décimo. Equivoca acá. Listo. Ahora vamos a mirar pues la guía, ¿no? El documento en donde se contienen todas las orientaciones del trabajo en el periodo. Este pues es la guía de décimo. Recuerden que pues este proyecto en la jornada tarde lo trabajamos de manera integrada en décimo. Religión, filosofía y economía política. En 11 pues se adiciona ética. En la jornada de mañana pues solo lo trabajamos en el área de filosofía. En la tarde pues es como un proyecto integrado del área de ciencias sociales con la profesora Nidia Figueroa y mi persona Sergio Caro. Eh, Primero pues yo no voy digamos a leer la guía. Pues acá está, digamos, cómo va a ser la evaluación. Vamos a seguir usando, obviamente, pues la metodología de los blogs, todas las actividades, usted las va publicando, ¿no? En su blog. Si usted, pues, está individual, bueno, se mantienen los grupos. Si usted, pues, está individual, le toca individual. Eh, el tema del seguimiento, pues acá ya saben que, pues, yo atiendo por el WhatsApp y también por el chat de Teams, bueno, el correo institucional, etcétera. Digamos acá ustedes pueden ir revisando ese material, todos van a tener este documento pues en su archivo de Teams, ¿vale? Vamos al desarrollo de la guía como tal, pues acá se establece lo de la evaluación, las actividades, pues a qué dimensión irá la nota, ¿sí? Hay un tema importante que es la asistencia y la participación. No se les olvide que eso es nota. Tengan presente que asistir no significa estar conectado, significa participar en el desarrollo de la clase y responder en los casos que se requiera, ¿no? Muchos se conectan y luego no responden y pues eso no representa asistir. Vamos a trabajar un cronograma. Es importante que lo tengan presente. Está pues organizado desde la semana 1, que es la semana del 26 al 30, hasta la semana 7, que es la semana del 7 de junio al 11 de junio.
Esta semana pues es la de bimestrales, pero pues sobre eso tengan presente lo siguiente. Voy a empezar desde el final. Y es que pues la bimestral, en mi caso, va a corresponder pues a una sustentación que van a realizar sobre alguna de las temáticas pues que estudiemos y no necesariamente va a ser en la semana 7. Probablemente antes la realicemos, ¿vale? Antes de esa semana pues vamos a realizar la sustentación que se constituye como evaluación bimestral. Entonces, eh, una recomendación, ¿sí? Y es esta. El tema de la recuperación, usted sabe que pues es un derecho que tiene porque así está planteado en el sistema institucional de evaluación del colegio. Sin embargo, en mi caso o en el caso de esta asignatura, eh, no van a haber espacios distintos a los tiempos establecidos en estas semanas. Así que en todos los casos, las actividades de recuperación consistirán en la ampliación de los plazos de entrega de las asignaciones acordadas y serán evaluadas sobre 6. Así que yo los invito a cumplir con el cronograma, ¿no? Es como un poco absurdo, ¿sí? Eh, no cumplir, porque igual tiene que hacer los trabajos. Entonces, si usted no lo hace en las fechas correspondientes, se desvaloriza el trabajo. Entonces, si usted va a recibir menos por hacer lo mismo, hágalo más bien en los tiempos asignados para que reciba el máximo posible, ¿vale? Esto pues yo no voy a leer la guía, deben pues estudiarla bien. Estoy haciendo pues es una socialización general y básicamente me interesa es socializar las dos estrategias, las dos metodologías que utilizaremos pues para el desarrollo de las actividades del periodo 2. Una es la videoreseña y la otra metodología que utilizaremos es el diario de campo, ¿vale? La videoreseña y el diario de campo. Entonces, eh, con relación a la videoreseña, es simplemente hacer una reseña, ¿sí? Del texto que se les proponga, pero en video. Entonces, eh, el contenido del video, pues es obviamente sobre el texto que se le asigne y pues es un resumen. Sí, se resume el contenido del texto, pero teniendo en cuenta la estructura argumentativa del mismo y el cierre del video, pues es que el grupo propone una opinión o valoración o reflexión pues sobre el texto, ¿vale? No voy a decir cuántos libros van a leer porque pues varía dependiendo del curso y dependiendo de la jornada. Lo único es que cada texto, cada capítulo constituye una videoreseña, ¿sí? Por ejemplo, acá, pues, en esta décimo de la jornada tarde, para filosofía van a leer la Apología de Sócrates y para religión, 50 cosas que hay que saber sobre religión. Y habrá una tercera lectura que es sobre economía política, ¿vale? Entonces, este grupo tendría que hacer 10 décimo de la tarde, 3 videoreseñas sobre cada uno de los textos que constituyen entradas distintas, ¿no? Usted sabe que pues tiene un tiempo de publicación, ¿sí? Esto varía según la jornada y según el curso. ¿Sí? Digamos, cada curso tendrá su guía puntualizando pues los aspectos particulares que correspondan al proceso en cada curso y jornada, ¿vale? Pero pues en general es esa la idea, un texto que se asigna y sobre el texto usted hace la videoreseña. Ahora bien, acá por escrito va a quedar establecido el tema de las fechas y los contenidos. Eh, Cuando haya un conflicto, pues este tipo de conflictos no se resuelve con base en lo que usted diga o lo que yo diga, sino en lo que esté pues acá escrito, ¿no? Hay un formato de la videoreseña y también hay, digamos, un tema estético,
¿no? Un tema estético que se refiere a la manera como el grupo produce, ¿sí? Produce su video reseña. Me refiero al cómo, ¿sí? Al cómo lo va a presentar, al cómo lo va a expresar, ¿no? El grupo puede, pues, grabarse a sí mismo los integrantes, pueden usar alguna aplicación, pueden hacer este ejercicio que yo hago, pues, voy pues haciendo las explicaciones y voy haciendo anotaciones, etcétera. Cada grupo es libre de hacer eso. Cuando usted tenga su video, ¿sí? Su video reseña, eh, la cual ha hecho pues libremente, ¿no? Sí, hay un formato pues que ahora le diré, pero ese video, ¿sí? El video se debe subir al canal de YouTube del grupo, ya ustedes lo tienen, ¿no? Y publicarse, ¿sí? En el blog como una entrada, o sea, cada video reseña es una entrada. Si a usted le toca hacer una entrada, dos entradas, tres entradas, ¿listo? Ahora tiene un formato, ¿sí? Tiempo, la duración entre 4, aquí dice 8, pero creo que vamos a ampliarlo a 10 minutos más bien. Eh, Al principio de la video reseña, pues debe haber una introducción. Esa introducción, pues usted, pues tiene que presentar, ¿no? Sí, alguna información sobre el autor, ¿no? Y la obra antes de entrar al contenido. Es decir, tiene que presentar datos biográficos y bibliográficos. Bibliográficos. Eh, los relativos a la vida y los relativos a la obra del autor, ¿vale? El desarrollo, pues como les decía, es la exposición, ¿no? El grupo comunica de manera creativa o comunica, pues, eh, su resumen, su presentación del texto. Y digamos, esa presentación tiene que tener unos elementos. Debe quedar claro cuál es el tema, cuál es el tema, cuál es el problema o los problemas que se aborden en el texto, la tesis o ideas centrales, los argumentos relevantes o conceptos, ¿no? Y las conclusiones a las que llega el autor, no las conclusiones del grupo, ¿vale? Y finalmente, con relación a la reflexión o la valoración o la opinión del grupo sobre el texto, ¿sí? Se realiza conforme a las preguntas propuestas. Es decir, eh, yo les había planteado que vamos a tratar de estudiar cómo es esto, cómo funciona la racionalidad social en Colombia, ¿sí? Es decir, cómo se usa la razón, cómo se usa el pensar para tomar decisiones que afectan a la vida social de los colombianos. ¿Quiénes las toman? Pues los que están a cargo de la administración del Estado, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo de personas que está a cargo de la administración del Estado? Gobierno, ¿sí? Autoridad, ¿no? Los que representan o tienen el poder o el dominio del ejercicio de la, de la autoridad en Colombia, ¿no? Entonces, como se trata de eso, ¿sí? Esas preguntas, conforme a las cuales usted plantea su reflexión o valoración del libro, van a tratar de orientar esa reflexión a que usted relacione los temas de los libros con la racionalidad social en Colombia. ¿Listo? Por ejemplo, acá, el texto de la apología de Sócrates, las preguntas de reflexión que propongo para acá en el cierre serían, por ejemplo, ¿cuál es el sentido con el que interpretas la muerte de Sócrates con relación al valor de las propias convicciones? ¿O qué enseñanza no, perdón, no, sino qué enseñanzas dejan las ideas y el acto de Sócrates para la vida del ciudadano democrático?
y esta otra que tendrían que abordar a partir de esa lectura. Teniendo en cuenta el contexto colombiano y las reflexiones de Sócrates, ¿cuál consideras que es el valor de la verdad en la política y para los políticos, en la política y para los políticos de nuestro país? Estas preguntas nos ayudan a relacionar el texto con esa realidad social en Colombia, ¿vale? En el texto, o sea, en ninguna parte del texto le hablan de los políticos de Colombia, ni del ciudadano democrático, ni le hablan literalmente del valor de las propias convicciones. La dificultad, ¿sí?, de esa reflexión, de esa conclusión que va a hacer el grupo, es precisamente realizar ese ejercicio interpretativo. Interpretativo, ¿listo? Ahora, digamos, no puede pasar que de pronto digan, no, profesor, ahí no hablan nada de los políticos de Colombia. Obviamente no van a hablar de los políticos de Colombia. La apología de Sócrates, en el ejemplo que les pongo, pues es un diálogo, sí, de Platón, escrito antes de Cristo. Colombia no existía todavía. Pero pues esa es la dificultad eh, que tienen que pues desarrollar. Entonces, esa es la videoreseña. Esa sería una de las estrategias, ¿vale? La otra sería el diario de campo. Mire, el diario de campo es un registro, es un registro que se hace de lo que observa. ¿Quién? El investigador social, ¿sí? Los sociólogos, los historiadores, los que hacen etnología, y que tratan pues de producir teorías sobre la realidad social, eh, tienen que observar la realidad social. Entonces el diario de campo es un instrumento para sistematizar esas observaciones. Sistematizar esas observaciones, ¿sí? Obviamente nosotros no vamos a ir al campo o al campo social. ¿No? El campo no es ir pues a la zona rural, ¿no? El campo es el espacio en donde el científico pues aborda su objeto de estudio científico social. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro campo? Nuestro campo, donde vamos a observar, ¿sí? Eh, van a ser pues eh, los medios de comunicación, ¿sí? O sea, donde nosotros vamos a ver, a observar esa realidad social. Vamos a hacerlo mediados por los medios de comunicación, ¿sí? ¿Cuáles medios de comunicación? Pues lo que se dedican a informar, ¿sí? Es decir, los periódicos, los programas de radio, los noticieros, y tenemos la oportunidad en nuestros días, gracias a la democratización de la información, que pues también tenemos acceso a el trabajo investigativo que realizan medios de comunicación independientes, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, acá yo se los escribo. Las noticias que constituyen una entrada deben ser de medios de comunicación distintos. Con relación a los medios de comunicación utilizados, el grupo debe garantizar que exista pluralidad en la selección de los mismos, es decir, deben utilizar medios escritos, audiovisuales, privados, independientes, por ejemplo, noticieros de emisión nacional, radio, periódicos, revistas, investigaciones de organizaciones, youtubers dedicados al análisis político y económico, entre otros. Entonces, las noticias que usted seleccione para ir organizando su diario de campo, ¿sí? Es decir, las informaciones noticiosas que a usted le permiten dar cuenta de lo que usted observa en la realidad social colombiana, van a venir pues de las noticias que usted seleccione, ¿sí? Ahora bien, eh,
Eso lo van a hacer durante 3 semanas. La semana 3, la semana 4 y la semana 5. Es decir, la semana 3, del 10 al 14 de mayo, del 17 al 21 de mayo, del 24 al 28 de mayo, ¿sí? Es decir, ese diario de campo, ¿sí? Lo constituye 1, 2, 3 entradas diferentes. En cada entrada usted va a registrar 1, 2 y 3 noticias. 1, 2 y 3 noticias. 1, 2 y 3 noticias. ¿Listo? En esas 3 semanas tendría que haber el registro pues, de 9 noticias en 3 grupos de 3. ¿Qué noticias? ¿Qué noticias va a registrar? ¿Cuáles son las noticias o cuál es el enfoque que le vamos a dar a nuestro diario de campo? Entonces, en cada una de tales semanas el grupo o el estudiante, en el caso de los que trabajan individualmente, registrará en una entrada de su blog 3 noticias que se hayan producido en esa semana en los contextos económico, político y científico que estén relacionadas con decisiones y formaciones de interés público asociadas a la crisis mundial de pandemia. Nosotros, les decía, estamos estudiando racionalidad social en Colombia y les decía que pues tiene que ver con las decisiones. Entonces, vamos a tratar de aislar ese uso de la razón, del pensar que se hace en Colombia para tomar decisiones, teniendo en cuenta pues nuestro presente. ¿Cuál es nuestro presente? La crisis mundial de pandemia. Entonces lo que vamos a hacer es en esa semana mirar una noticia política, económica o científica en relación con ese tema. Pero esa noticia tiene que dar cuenta de decisiones, ¿sí? Que se toman al respecto. Decisiones que afectan la vida social y que podemos situar en un contexto económico, político o social. En este orden de ideas, ¿sí? Cada entrada pues se compone de 3 noticias. Vamos a registrar 2 noticias locales, es decir, que se hayan dado en Colombia, y la tercera debe ser internacional. Con eso pues también contrastamos cómo se decide o cómo es la racionalidad social en Colombia, cómo funciona, la contrastamos con lo que pasa en otros países, ¿vale? Entonces, les voy a dar un ejemplo rápido. Sí, rápido. En esta semana, pues esta semana estaba el tema en noticieros de la reforma tributaria que propone los que actualmente administran el Estado, ¿no? Es decir, el gobierno actual. ¿Para qué? Pues esa reforma tributaria es para conseguir recursos aproximados, creo que de 25 billones de pesos. Y lo que dicen los que representan ese gobierno es que pues eso pues tiene como finalidad o es necesario para continuar con programas de interés social, ¿sí? Un programa de interés social pues es un programa que tiene como finalidad, en cierto sentido, tratar de disminuir las desigualdades que existen entre los que somos ciudadanos del país, ¿no? Esas desigualdades pues, se presentan en términos de acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la alimentación, ¿no? Algo así como que pues hay que hacer esto porque se necesita continuar con esto y además
Eh, en el caso pues de la atención que se ha dado en pandemia a los ciudadanos con mayores dificultades, pues es necesario, ¿no? Digamos, es una necesidad y es una necesidad real. Sin embargo, también hay otra noticia que pues el gobierno, este mismo gobierno, que es el que administra el Estado, eh, ha gastado o tiene pensado gastar 16 billones, ¿sí? Más del 50% de lo que necesita en comprar aviones. Eh, También ha gastado un dinero en actualizar, por ejemplo, actualizar los uniformes de la policía. Eh, y digamos, uno pensaría, pero pues necesitamos esto, se necesita esto, la crisis actual, la realidad actual que exige. Y lo que debemos analizar, reflexionar es el por qué. Porque si la realidad social nos exige destinar los recursos para tratar de aminorar las desigualdades que se presentan y se maximizan sobre todo en la crisis actual de pandemia, eh, ¿qué hay en la decisión, ¿sí? En la racionalidad social en Colombia, ¿sí? Realizada por los que administran el Estado, eh, para pensar en destinar recursos a esto y a esto? Por ejemplo, ¿sí? Eso es un ejemplo. Entonces uno nota algo raro en la manera de decidir, y de eso se trata, de que pensemos eh, nuestro presente a partir de las categorías científicas, a partir, por ejemplo, del uso de estos instrumentos, ¿no? De estas metodologías de investigación social, como la aplicación pues, del diario de campo, pero pues no solo es decir las cosas que observamos, sino que también aprovechar pues el tema de la videoreseña, de las lecturas que vamos a realizar para comprender eso que observamos, ¿sí? Entonces, el objetivo del diario de campo es precisamente producir esas observaciones y registrarlas, ¿sí? Entonces son 3 entradas. Cada entrada pues tiene 3 noticias, lo que les había dicho ahorita, como les expliqué ahorita. Y pues esas noticias no pueden ser cualquier noticia, perdón. O sea, usted no me va a traer noticias judiciales, no me va a traer noticias de farándula, sino noticias, ¿sí? Dice, todas las noticias deben estar relacionadas con decisiones o informaciones de interés público en el contexto económico, político y científico asociado a la crisis mundial de pandemia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. No se les olvide que pues deben ser fuentes de documentación diversas, independientes, privadas, de organizaciones, de periódico, de radio, de columnas de opinión de analistas expertos en estos temas, ¿vale? No se trata de copiar y pegar las noticias, se trata de registrar de manera sintética informaciones seleccionadas por el grupo de diversas fuentes noticiosas que ayuden a dar cuenta de la manera como el grupo observa la realidad social, lo cual debería progresivamente configurar una comprensión del observado y facilitar la formulación de un problema. Esa es la finalidad. Esto del problema, pues lo vamos construyendo. Ahorita pues no vamos a entrar en eso. El formato de la entrada del diario de campo. Sí, digamos, pues acá está. Eh, es simplemente pues para que haya una orientación pues para que organice esa información, ¿sí? Pues la fuente de la noticia, el título de la noticia, la fecha de publicación, el autor de la noticia, que es el periodista, no es usted, o es el noticiero, o es el medio de comunicación. Una imagen asociada puede ser
la que aparece en la fuente, ¿sí? O si el grupo pues quiere de pronto cambiarla, listo, lo puede hacer. Y teniendo en cuenta que no se trata de simplemente copiar y pegar la noticia, tiene un límite máximo entre 200 y 300 palabras, que ese es el contenido de la noticia, y entre 200 y 300 palabras sería el resumen o la síntesis. Pero digamos, una síntesis que evidencie o manifieste eh, eh, por qué el grupo escogió esa noticia, y eso tendría que, o en ese resumen tendría que evidenciarse cómo usted relaciona esa noticia con la decisión administrativa relativa a la situación económica, política y científica y la crisis mundial de pandemia, ¿no? Como les expliqué ahorita. Entonces, para todos sí, son tres entradas, son 3 semanas en los que usted tiene que pues hacer ese registro del diario de campo, ¿sí? La entrada final pues es el avance de la revista del segundo periodo, todavía no vamos a decir cómo es, eh, pues solo que la fecha de publicación final es el 4 de junio. En el transcurso pues del periodo se planteará cómo va a ser esa entrada. No olviden el tema de las notas, ¿no? Eso está pues acá explicado. Ya les dije lo de la bimestral, y esto es importante, el grupo que elabore la mejor video reseña tendrá una unidad adicional en la nota definitiva del periodo. Se tendrá en cuenta creatividad y desarrollo del contenido. Entonces, como en el periodo pasado se premió el logo, pues en este periodo va a ser el tema de la mejor video reseña, ¿vale? Ese sería pues la metodología, ¿sí? Eh, la videoreseña, el diario de campo, que es el registro de las noticias, les queda pues el cronograma, todo este documento pues, todas estas informaciones van a quedar en su Teams mediante este documento, y ya pues desde el 26 de abril se activa, ¿sí? Se da inicio pues a nuestro proceso, y ya el primer trabajo, la primera entrada, sí, ya se entrega el 1 de mayo, ¿no? Tienen que estar muy atentos a eso. Muchas gracias.